para papá. Buenas noches, veo que nos estamos conectando. Si por favor pueden confirmar en los comentarios si nos pueden escuchar bien. Estaremos hablando esta noche sobre el informe del grupo de trabajo de la OEA sobre Nicaragua, que fue publicado esta tarde aquí en Washington, que como todos sabemos es un informe contundente y absolutamente negativo para el régimen en Nicaragua. Y bueno, vamos a esperar a ver si algunos de los otros miembros que nos habían dicho que se van a conectar pueden, por si hay comentarios, por favor, ponerlos en el chat, ¿no? Para hacernos saber si están escuchando bien. Nos podrían confirmar, por favor, si se escucha bien, ¿ah? Que hemos estado teniendo una serie de problemas con las transmisiones, entonces queremos cerciorarnos de que ustedes nos están viendo, nos están escuchando bien. ¿Están escuchando bien? Bueno, perfecto. ¿Algún comentario ahí en la parte de los comentarios en el chat, por favor? Y si tienen preguntas específicas, sería bueno si las pudiesen escribir. Lastimosamente no se puede traer a nadie aquí a la sala porque parece que hay problemas técnicos con Facebook que no permiten, no sabemos por qué, no permite la participación de otra persona como usualmente se puede en la sala, pues, para conversar. Entonces, bienvenido Justino, Carla, y todos los otros que nos están viendo, pues, en estos momentos. Muchas gracias por unirse a esta corta conversación, en la cual queríamos abordar la importancia del informe que fue presentado el día de hoy por la Comisión de Alto Nivel de la Organización de los Estados Americanos sobre Nicaragua. Si ustedes tienen preguntas, por favor, pues las van escribiendo ahí en el chat, y vamos a tratar, pues, de responder. Y lo que no podamos responder nos podemos cerciorar, y otro día podemos regresar. Bueno, como todos sabemos, finalmente este informe fue hecho público el día de hoy aquí en Washington, y significa que ahora será presentado al Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos, que decidirá, pues, si lo acepta como tal, él lo incorpora y decide cómo ir adelante. ¿Qué es lo extraordinario en este informe? Bueno, en mi opinión hay varias cosas, pero hay una cosa que es muy muy importante, y eso se refiere al hecho de que el informe opina, la comisión opina, ¿verdad?, que en Nicaragua se ha dado una ruptura del orden constitucional. ¿Qué significa eso? Eso significa que el gobierno de Daniel Ortega ha violentado sus propios preceptos constitucionales, ha violado los principios establecidos en su propia constitución, ha violado el derecho a la libertad de expresión, el derecho a la movilización, el respeto por los derechos humanos, el respeto por la división de poderes. Ha partidizado las instituciones del Estado y ha promovido la represión en contra de toda su población, pues. Entonces, este informe lo que hace es oficializarlo, ¿verdad? Lo oficializa. Esta comisión
Si nosotros leemos el informe en la versión en español, es bien así delicado como se presenta, pues en términos legales. Dice, opina que en Nicaragua se ha dado una ruptura del orden constitucional, ¿verdad? Y llama a que el Consejo Permanente adopte las medidas necesarias en el marco de la Carta Democrática Interamericana. Entonces, bueno, decíamos, Ortega ha violado, se verifica que ha violado completamente y ha destruido su propia constitución, el orden que él como presidente debía respetar y promover. De otro lado, también eso significa, cuando decimos ruptura del orden constitucional, significa también de una forma indirecta que este gobierno ha violado los principios de la Carta Democrática, que son los mismos principios casi que están en la Constitución nicaragüense: el respeto por la democracia, la separación de los poderes, el respeto por las instituciones, la obligación del Estado de promover y respetar los derechos humanos, todos esos, etcétera, etcétera, etcétera. Y también que ha violado los principios de la Carta Constitutiva de la Organización de los Estados Americanos, que es muy parecido a lo que ya hemos dicho, pues a esos principios ya mencionados. Entonces, el gobierno de Ortega, al haber violado esos principios, al haber quebrantado esa institucionalidad, pasa a ser un gobierno que no es legítimo, ¿verdad? Que no es legítimo por origen, por principio de actuación, perdón. Y es muy probable entonces que el Consejo Permanente proceda a tomar medidas con base en la Carta Democrática Interamericana. El Consejo Permanente podría hacer muchas cosas. Los miembros podrían declarar que el gobierno de Daniel Ortega, que no reconocen la legitimidad del gobierno, ¿verdad? No, la OEA no puede decir que el gobierno de Daniel Ortega es legítimo o no es legítimo per se, porque en realidad esa es una potestad soberana de Nicaragua, ¿no? Y Ortega, lo queramos o no, llegó por elecciones reconocidas, fraudulentas pero reconocidas, ¿no? Entonces, lo que sí los miembros de la Organización de Estados Americanos podrían hacer es no reconocer la legitimidad de ese gobierno basado en las conclusiones de este informe. Otra opción sería pues que el Consejo Permanente llame a una sesión extraordinaria, lo que se llama una asamblea general extraordinaria, que es una asamblea donde llegan todos los cancilleres de todos los países miembros, se reúnen en una asamblea general para analizar el caso de Nicaragua y decidir si aplican lo que es el artículo 21 de la Carta Democrática. Que la Carta Democrática especifica en el artículo 21 que sí, todas las medidas diplomáticas y las medidas de conciliación, las medidas para encontrar una solución pacífica y democrática a una crisis no surten efecto, entonces se podría proceder a lo que es la suspensión del país de la Organización de los Estados Americanos. Eso podría darse, ¿verdad? Analizar el caso de Nicaragua en una Asamblea General Extraordinaria y llegar a la suspensión de Nicaragua de la OEA. Para eso se requieren 24 votos concurrentes. No puedo decir si tenemos esos 24 votos. Yo creo que, como todos sabemos, en el pasado hemos llegado a 21 votos, me parece, en muchas de las resoluciones para las cuales se necesitaba 18 votos. Hemos tenido hasta 21. Y yo creo que a la luz de este informe, muchos países que todavía tenían dudas o pensaban que la situación de Nicaragua podía caminar por otro lado, van a tener que decidir y girar verdaderamente su voto hacia algo más realista. Entonces es muy probable que tengamos más de los 24 votos, ¿verdad? Pero eso queda por verse todavía.
¿Qué puede suceder si eventualmente si Nicaragua se le aplica ese artículo 21 y Nicaragua es suspendida de la OEA? Bueno, el gobierno de Nicaragua no puede participar en ninguna de los trabajos de la Asamblea, de la Organización de los Estados Americanos, en ninguna de las comisiones. No tiene voto ni voz en el Consejo Permanente. Es como si no existiera. Sin embargo, el Estado miembro debe de seguir cumpliendo con sus obligaciones bajo la Carta. O sea, debe continuar de respetar las obligaciones que tiene como miembro de la Organización de Estados Americanos. Y al mismo tiempo, si se aplica eventualmente un artículo 21, si se le suspende, eso ya es un proceso más complicado para Nicaragua, porque es un momento mucho más complicado. ¿Por qué? Porque si Nicaragua está suspendida de la OEA, no tiene verdaderamente una voz, no tiene un voto, pero los otros Estados miembros, otras potencias, otros países, tienen luz verde para tomar de forma bilateral medidas de diferente orden. Medidas políticas, medidas económicas, medidas financieras, medidas coercitivas, por así decirlo, que podrían poner a Nicaragua en una situación muy, muy, muy difícil. Entonces, por ejemplo, los países pueden remover a sus embajadores, Estados Unidos con facilidad puede terminar el CAFTA, que es el tratado de libre comercio. Ya se jodieron completamente, lo puede terminar con mayor facilidad. Ningún país democrático, Estados Unidos no tiene ningún tratado de libre comercio con ninguna dictadura. Y entonces el CAFTA puede terminarse con mucha más facilidad. Lo mismo el tratado ADA con la Unión Europea, algo similar con la Unión Europea, puede terminarse con muchísima facilidad y en corto tiempo, pues. Entonces, los países tienen ya vía libre, si en un caso a Nicaragua se le aplica ese artículo 21, para aplicar sus sanciones de forma bilateral. Si yo fuera militarista, diría pues también que si algún X país deseara deshacerse del gobierno de Daniel Ortega, tendría luz verde, por así decirlo, porque podría mañana justificar, una potencia podría con facilidad justificar que ese era un gobierno ilegítimo y por lo tanto se podía ejercer un tipo de presión de esa naturaleza en su contra. Bueno, el punto es que al aprobar el Consejo Permanente este informe, el gobierno queda mal parado, el gobierno no tiene ninguna capacidad de negociación, su círculo se le cierra, su retórica pueden continuar con su retórica, pero no tienen ningún margen de negociación porque pueden hablar hacia adentro, pero pueden negociar hacia adentro, pero no pueden negociar hacia afuera. Su círculo se les cierra completamente. Y lo repito, eso es gracias a que el gobierno de Daniel Ortega está visto como un gobierno ilegítimo, porque es un gobierno que ha quebrantado lo que se dice, pues, su institucionalidad, ha violado su propia constitución. Eso está certificado por esta comisión. Y bueno, esperamos entonces que ese informe se presente al Consejo Permanente esta semana. No tenemos la fecha todavía, asumimos que podría ser jueves o viernes aquí en Washington. Habrá discusiones en el Consejo Permanente ese día. El informe es recibido, el Consejo Permanente decide cómo lo va a llevar adelante, lo adopta, cómo lo va a llevar adelante y decide si se llama a una Asamblea General Extraordinaria, que es la reunión de todos los cancilleres, para discutir en adelante el caso de Nicaragua y muy probablemente, como lo decíamos, con base en el artículo 21, que es la suspensión. Podría darse también que como una medida de oportunidad,
también el mismo Consejo Permanente decida que se va a discutir con base en otros artículos de la Carta Democrática, por ejemplo el 19 y el 20, que todavía estipulan ahí la oportunidad del diálogo, la oportunidad de las medidas diplomáticas para una solución pacífica. Pero eso pues es una posibilidad. Las consecuencias para el pueblo, mira, yo creo que son bastantes. No se, quizás no se sientan allá en el ciudadano común, no las podrá así percibir, pero el trabajo internacional es lejano, está en esferas de organismos internacionales, en otros países, en otros lugares, y es muy difícil que la gente de a pie lo pueda ver, pues. Sin embargo, esto puede verse en cuanto a que, reflejado en el hecho de que la dictadura tendrá que redefinir sus niveles de represión, porque como podemos ver, ya los medios de prensa, los países van a comenzar a ver a Nicaragua con una lupa mucho más grande, porque ya se encuentra en un círculo reducido del sistema interamericano y también se encuentra bajo un monitoreo más cercano de parte de todo el mundo. Entonces yo creo que tendrán que pensar muy bien en la represión que van a seguir ejerciendo y también van a tener que decidir cómo negociar. Eso una eventual negociación que van a iniciar los Ortega Murillo se verá reflejada en otras condiciones para el pueblo de Nicaragua. Yo creo pues que de grosso modo esas son esas digamos las consecuencias pues. Y también esta es una oportunidad para, para calmar pues un poco la situación allá en Nicaragua. Yo creo que esta noche los personeros del régimen, Daniel Ortega, la Chávez Murillo y todos los asesinos que están ahí, la están pensando muy bien porque ellos tienen que ver pues que de aquí en adelante, aquí hay un hoy y un mañana. Y mañana no va a ser muy parecido a lo de hoy ya, porque los países, el resto de países van a negociar hacia Nicaragua desde otra perspectiva, la van a ver desde otra perspectiva. Nicaragua tiene menos derechos desde este momento en el sistema internacional. Está limitada en su acceso, está limitada en la forma en la importancia que otros países le pueden conceder. Bueno, mira, Abril Celeste, las medidas, mira, los organismos internacionales no tienen medidas de coerción. La OEA no tiene medidas de fuerza. No tiene la única medida de fuerza que tiene en el sistema internacional es el Consejo Permanente de las Naciones Unidas, ¿verdad? Es el único órgano que puede imponer misiones de paz, por ejemplo, por la fuerza inclusive. Eso contando con la aprobación de todos los Estados miembros, pues. La OEA no tiene ese sistema, no tiene ese mecanismo. La OEA tiene un mecanismo de defensa que es el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca. Nicaragua no es parte de eso, pero es otra cosa, pues no la quería traer en este momento. Pero un organismo internacional como la OEA, como el Consejo Permanente, es medidas diplomáticas, es diálogo, es política, es seguir tratando de codificar, por ejemplo, en este momento se ha codificado el hecho de que Nicaragua que el gobierno de Daniel Ortega y de la Rosario Murillo han violentado el orden constitucional. Entonces eso es relevante porque ese es un concepto jurídico del cual los otros Estados miembros se pueden agarrar con facilidad para ejercer presión. Eso les permite a los otros Estados miembros no hablar en vacío, ¿verdad? Porque están hablando con un concepto codificado de derecho internacional. Están atacando a este régimen, pero con conceptos de derecho aprobados que en teoría pues este gobierno debería y debe respetar.
Es muy difícil, claro, hablar de medidas diplomáticas de diálogo, pero el mundo internacional es ese. La OEA, el Consejo Permanente, no tienen otros mecanismos. No hay otros mecanismos, no hay otras variantes. Ese es el sistema internacional que tenemos. Y lo repito, el único mecanismo de imposición de la paz es por medio del Consejo Permanente, que requiere, como todos lo sabemos, los 5 votos concurrentes de los miembros del Consejo de Seguridad, entre los cuales está Rusia y China, que yo dudo que en el caso de Nicaragua puedan meterse a votar a favor pues, una resolución a favor de nuestra ahí. Ustedes se acordarán que el año pasado el caso de Nicaragua fue llevado al Consejo de Seguridad. Félix Maradiaga estuvo ahí y la embajadora de Estados Unidos en ese momento ante las Naciones Unidas presentó el caso de Nicaragua y ahí hubo una discusión muy buena. Algunos miembros de todo el Consejo de Seguridad hablaron y apoyaron, otros miembros se abstuvieron. Hubo una valoración en cuanto a esa discusión y se decidió regresar el caso de Nicaragua del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas a la OEA. ¿Por qué? Porque se consideró en ese momento que el caso de Nicaragua no era un caso global, era un caso regional, por tanto, era la competencia mejor del sistema interamericano, de la OEA, para discutirlo y para abordarlo. Entonces el caso de Nicaragua regresó del Consejo Permanente de la OEA, perdón, de las Naciones Unidas, a la OEA, pero llegó reforzado porque venía ya con una valoración de otros países del mundo y con una, por así decir, apoyo pues del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Bueno, entonces, mira, Elvis, él dice, entonces dejan libre a la pareja asesina y no lo juzgan por lesa humanidad. Crímenes de lesa humanidad son juzgados por otro tribunal y eso es un proceso que se puede iniciar en cualquier momento. Posterior, cuando ya el gobierno de Nicaragua sea un gobierno democrático y que haya reconocido, por ejemplo, lo que es el tribunal de Roma, ¿no? Que es el que juzga hacia a personas responsables de crímenes de lesa humanidad, a estados pues, que han violado, que han cometido ese tipo de crímenes. Como sabemos, ese tipo de crímenes están codificados por el derecho internacional, no cesan, no prescriben con el paso del tiempo, y como son crímenes recientes, mucho menos porque los crímenes, por ejemplo, de lesa humanidad que va a juzgar el tribunal de la Corte Penal de Roma, son crímenes cometidos creo a partir del año 2000, que es cuando comenzaba la competencia de esa corte. Y bueno, los crímenes de los Ortega son recientes, entonces no van a prescribir y en cualquier momento se podrá presentar ese caso a las instancias de la Corte Penal Internacional. Hay otras formas de presentarlo. Por ejemplo, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas podría llevar en este momento directamente ese caso a esa corte, pero lo repetimos, para eso se requiere ahí la concurrencia de los votos de los 5 miembros permanentes. Y es muy dudoso que Rusia y China vayan a permitirlo. Sin embargo, lo repetimos, ese tipo de crímenes no prescriben y serán y pueden ser juzgados en cualquier momento en el futuro. Y estamos preparándonos para eso. Casualmente por eso todos estos informes, todos estos reportes, todas estas investigaciones de los organismos internacionales y de diferentes grupos de la sociedad civil en Nicaragua, porque queremos dejar todo esto ordenado y codificado para que en el futuro cercano sea mucho más fácil llevar a estas personas a las instancias requeridas para que sean juzgadas y condenadas por esos crímenes. Bueno, vamos a ver, aquí hay otras preguntas que nos estaban haciendo.
Bueno, sí, mira, nosotros, Katy Martínez, bueno, sí, nosotros permitimos su ilegitimidad, exacto, eso sí es, nosotros el día de hoy estamos reconociendo eso y estamos casualmente trabajando duro, pues, para que esa ilegitimidad se reconozca. Nos sentimos por eso muy orgullosos que este informe, muy contentos, pues, que este informe reconoce ese concepto. Verdaderamente yo les digo, son 13 páginas las que estaba leyendo, analizando. Yo las 13 páginas las puedo terminar y no me interesa, porque en realidad ahí es una repetición de todos los informes que hemos tenido hasta el momento de la CIDH, del grupo independiente de expertos, de todos estos grupos. Eso ya lo sabíamos, ha sido simplemente una actualización de lo que se hizo desde Medellín en junio del año pasado hasta en junio de este año hasta ahora, una actualización de ciertos datos. Pero lo que sí es novedoso es eso, que ahí esta comisión opina, ¿verdad? Porque todavía es una opinión, porque quien tiene que decidir y tomar la valoración final es el Consejo Permanente. Entonces, este comité de trabajo lo que hace es presentar una valoración, una opinión a la consideración de este Consejo Permanente. Eh, Mira, es muy positivo para Nicaragua en general este tipo de cosas, lo repito, es muy difícil valorarlas así el beneficio directo, pero es un beneficio de todo, porque toda actividad que aísla a esta dictadura, que le corta las patas y que las pone en una posición más corta para negociar, evidentemente se va a reflejar en cuestiones positivas para el pueblo, pues, para todos en Nicaragua y para nosotros acá también. Mira, Abril Celeste, no, la OEA se reúne esta semana, es un consejo permanente, ¿verdad? Porque el consejo permanente es el que recibe este informe y lo aprueba, ¿verdad? Ahí decide si se va a llamar a una asamblea general extraordinaria después. Ese ya serían, digamos, dos pasos más, pero eso ya sería una cuestión corta. Eh, no hay nada programado en estos momentos, tenés razón. Yo asumo que podrá ser el jueves, podrá ser viernes, pero el Consejo Permanente ha estado muy ocupado con todas las crisis, Venezuela, Bolivia, Nicaragua, y con los trabajos de rutina, pues ahí cotidiana. Yo tengo entendido que podríamos tener esta sesión del Consejo Permanente para este jueves, esperamos que sí. Nosotros la esperábamos la semana pasada entre martes y jueves y no se dio. Inclusive muchos de ustedes nos habrán visto, ahí tuvimos un plantón frente a la OEA con un frío tremendo, pero lo hicimos porque muchos nicaragüenses habían llegado de otros estados, desde Texas, de San Francisco, habían llegado para estar en esa protesta. Entonces no podíamos nosotros ponerla para otro día, pues aunque había un frío terrible, terrible, pero ahí estábamos nosotros gritando por Nicaragua y apoyando a esta comisión de trabajo. Y también casualmente ese día había una sesión del Consejo Permanente analizando la situación en Bolivia. Ahí fue el famoso discurso del secretario general Luis Almagro, en donde dijo que no había duda que había habido un golpe de Estado, pero que el golpe de Estado lo había dado Evo Morales al tratar de robarse las elecciones, ¿no? Y de cometer un fraude electoral. Entonces, bueno, miren, en general ese es el panorama. Es muy positivo este informe, así lo tenemos que divulgar nosotros. Positivo porque le reduce los espacios de negociación a la dictadura, los pone en una posición débil en cuanto al sistema interamericano, a la OEA y a los otros países, y porque los obliga a negociar de una forma mucho más rápida, lo que ellos no quieren, no quieren hacer, y lo tienen que hacer, porque ya estando aislados completamente,
no teniendo otra salida. Bueno, es cierto que se ve pues que con las acciones de ayer en los ataques a la catedral y a las iglesias, ellos demuestran que prefieren hundirse, pero esa no puede ser la mentalidad que debe de prevalecer. Ellos saben que van a tener que negociar y quizás esto los va a obligar a que lo hagan mucho más pronto. Bueno, eh, Katy Martínez Almagro, mira, él es el secretario general, ¿no? Es el secretario general, es una figura y yo creo siempre que el secretario general, tanto de la OEA como de las Naciones Unidas, son figuras ambiguas. El secretario general es prácticamente un administrador, en teoría. Ha tomado roles políticos ya en las últimas décadas. Yo considero siempre que hay que hacerlo mejor por tenerlos de nuestro lado, porque a final de cuentas quien decide en un organismo, por ejemplo, como la OEA o las Naciones Unidas, en el caso de la OEA, es el Consejo Permanente. Y el Consejo Permanente, nosotros desde el inicio hemos tenido de 32 miembros hemos tenido 33 con Cuba, creo que no es miembro, pues. Hemos tenido casi 21 22 votos afirmativos. Y los otros países no es que estén en contra, ¿verdad? Hay muchos países que no es que estén en contra, simplemente que por razones diversas se han abstenido. Entonces estamos hablando de 26, 27 países que están, de 32 que están verdaderamente a favor de Nicaragua. Por lo tanto, quien decide, quien toma las decisiones es el Consejo Permanente. El secretario general es una figura importante que nosotros debemos de, creo yo, y yo siempre lo he dicho, pues, de buscar cómo tener de nuestro lado y saber interpretar sus movimientos, sus actuaciones y no tirarnos por la parte emotiva. No, no es muy bueno eso. Bueno, mira, pero mira, por ejemplo, Katy, cómo Almagro ha ido modificando su discurso, pues. Te acordarás ahí en la Universidad de Miami, cuando ya él en un inicio, ahí en ese discurso, dijo que no se podía permitir que países como Nicaragua se fueran por el abismo de la dictadura, que no se cayeran en eso. Ahí ya comenzó a hablar de una forma diferente. Después, en el previo a Medellín, cambió un poco y ahora, si nosotros vemos con las declaraciones que él ha tenido que dar sobre Bolivia, en donde se ha tenido que tragar una serie de cosas, yo creo que él ahora va a salir con un discurso sobre Nicaragua que no puede en nada apoyar en lo mínimo al régimen de Daniel Ortega. Yo creo que ahora él va a ir más en línea con las decisiones del Consejo Permanente y por una solución mucho más rápida a la crisis de Nicaragua. Bueno, miren, no les quiero alargar mucho esto. Me hubiera gustado haber tenido ¿cómo se dice? Conversación con los diferentes, con todos ustedes quizás participando en la sala, pero resulta que Facebook en este momento no sabemos por qué. Si alguno de ustedes sabe, quizás nos puede enviar un texto, porque tenemos entendido que ya otras personas en otros lugares tienen el mismo problema, que no pueden invitar personas a la sala a unirse a la discusión. Y siempre es muy bonito tener tener otras personas para tener otros puntos de vista, pues. Bueno, mira, que apoyaba las recomendaciones, él no tiene otra cosa que decir, ¿verdad? Él no tiene esa es otra cosa que es conocer las funciones del secretario general. Él no tiene otra cosa que decir, no tiene que presentar otra valoración en teoría. Eso es lo que tiene que decir, que apoya las recomendaciones y punto. Por ejemplo, cuando Almagro recibió el informe de la Comisión de Observación Electoral de Bolivia,
Fue muy claro. Se recibió el informe, dijo él, y el informe es final. La Secretaría no tiene ni siquiera que poner, no está autorizada ni a cambiarle ni un punto ni una coma. Es a leerlo y punto y a presentarlo al Consejo Permanente. Esa es su función, como de intermediario y de procesor, de procesar, pues digamos, este tipo de informes, etcétera. Y de hablar cuando hay que hablar, pero el secretario general no vota, el secretario general no es el que dice aquí no va esto, aquí no va lo otro, ¿me entendés? En el pasado él ha tenido cuestiones que son que yo considero y en realidad son cuestionables, pero en mi opinión tenemos que centrarnos en lo que hay hacia el futuro, en cómo resolver el caso de Nicaragua de una forma mucho más rápida y que acorte el sufrimiento y el acoso que nuestra gente está sufriendo en Nicaragua en estos momentos, pues. Entonces tenemos que agarrar a todos, los puntos posibles. Sí, como un moderador, él es un intermediario, el secretario general puede decirlo, es un intermediario, ¿verdad? Tiene una secretaría pero el secretario general no decide, quien decide y quien toma las decisiones es el Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos, que son todos los embajadores acreditados, pues. Y cuando es algo ya sustancial, los cancilleres que se reúnen en una asamblea general, que son, por así decirlo, el Board of Directors, pues lo que lo controlan a él. Entonces sí, bueno, miren, yo creo que ya nos pasamos. Me parece que es un momento para sentirnos contentos entre este momento de tragedia que nos acosa, entre toda esta represión. Yo creo que los Ortega no se esperaban el rigor de este informe, que no se esperaban algo tan contundente y no se esperaban esa frase que yo les repetía anteriormente, ¿no? Que hubo una ruptura del orden constitucional, porque eso cambia completamente todo en la posición de Nicaragua en la Organización de los Estados Americanos y por ende en el continente en general. Entonces, miren, yo les quiero cerrar aquí, si no hay más preguntas. Les deseo a todos una noche descansada. Yo sé que todos en nuestros lados estamos trabajando fuertes en las diferentes actividades de apoyo a Nicaragua, de solidaridad con las personas que están acosadas, con las madres de los presos políticos que se encuentran en huelga de hambre, con los escarcelados y con todas las personas que son asediadas por demandar libertad y democracia en Nicaragua. Entonces les invito pues a que descansemos un poco y a que redoblemos nuestros esfuerzos para que el tema de Nicaragua camine un poco más rápido aquí en la OEA y que estas negociaciones conduzcan a un desenlace mucho más rápido, una salida mucho más rápida de este régimen, pues. Vamos a ver, hay una última pregunta. ¿Qué podemos hacer todos los nicaragüenses desde aquí, desde el extranjero, para acelerar la salida de Ortega, teniendo en cuenta que no podemos comparar a Bolivia con Nicaragua? Aquí la policía y el ejército nos mataría, sin duda. Venezuela es el modelo de referencia de Ortega y así han alargado su... Mira, si estamos en Nicaragua, las actividades de resistencia las sabemos verdaderamente. Nosotros desde aquí nos les vamos a indicar. Yo creo que ustedes en Nicaragua, si están en Nicaragua, ustedes saben perfectamente cuáles son las actividades de resistencia que estamos haciendo todos en contra de este régimen. Estas huelgas de hambre, estos piquetes, estas formas pacíficas de protesta por medio de grupos ya establecidos. Y bueno, ustedes ahí nos están enseñando, nosotros nos admiramos de toda tanto del valor como de la capacidad organizativa de la gente en Nicaragua. Eso desde allá. En el exterior hay una serie de actividades que sí se pueden apoyar. Hay grupos ya establecidos que ya están de largo tiempo funcionando por
para organizar actividades de apoyo a Nicaragua, tanto a nivel, por ejemplo, acá en los Estados Unidos, de los diferentes estados, actividades frente a consulados, frente a misiones de Nicaragua, a grupos de derechos humanos. Hay que organizar visitas a los diferentes congresistas, a los senadores, hay que enviar cartas, hay que buscar diferentes formas de comunicación con las oficinas de estos políticos, actualizarlos en español, en inglés o en la lengua que sea, sobre los crímenes y la situación cometida, las violaciones, sobre la ruptura institucional y sobre el impacto de esa ruptura institucional para nosotros aquí en los Estados Unidos. Cómo eso afecta la seguridad de los Estados Unidos, la seguridad de nosotros en este país. Exponer todos esos detalles ante los diferentes políticos, ante los diferentes grupos. Aprovechar cualquier espacio para denunciar, mantenernos activos en las redes sociales, en Facebook, en Twitter, apoyar las campañas que hay, iniciar las campañas. En este momento se está iniciando una campaña de no envío de paro de remesas a Nicaragua, o bien ayunos también organizados. Diferentes cosas pues, que se pueden hacer. Lo importante es estar conectado con los otros grupos ahí de la diáspora de los nicaragüenses y apoyar cualquier actividad, mínima que sea, mediatizarla, presentarla a las diferentes audiencias, a los diferentes políticos, a los diferentes grupos, a los diferentes organismos, para mantener el tema de Nicaragua en alto, pues, on top. También es importante mantener el apoyo a los grupos de resistencia en Nicaragua y a los grupos también de resistencia en lugares como Costa Rica, pues, donde tenemos una gran cantidad, más de 70, 80 mil nicaragüenses exiliados, viviendo en condiciones terribles, sufriendo calamidades. Entonces es importante también apoyar de forma estratégica a esos grupos. Apoyar a las madres en Nicaragua de nuestros héroes, de nuestros asesinados, a las madres de los excarcelados, de los prisioneros políticos, de diferentes formas. Contactarnos con los grupos que están trabajando con ellos para ver cómo podemos apoyarles de forma efectiva. Y bueno, aprovechar cualquier entorno, cualquier momento, la purísima o otra celebración religiosa nuestra, evangélica, un momento de oración, promover rezos en las iglesias, promover encuentros entre grupos creyentes o no creyentes, organizar veladas, eventos para recaudar fondos, en fin. Conectarnos con los grupos locales en este momento, por ejemplo, conectarnos con los grupos de Bolivia que tenemos ahí en nuestros pueblos, en nuestros estados. Y si no, conectémonos con otros grupos en Facebook y preguntemos, mira, ¿qué podemos hacer? En este momento los bolivianos nos han dado una gran lección. Ellos también están necesitando de nuestra experiencia y están asombrados también de la resistencia que nosotros hemos estado mostrando en todo más de un año de lucha en contra de este régimen genocida. Lo mismo con los venezolanos, apoyarlos a ellos en sus actividades, ir con la bandera de Nicaragua, conectarnos con ellos. Si estamos en un lugar lejano, pues establezcamos un grupo remoto por Facebook, por alguna red social, por WhatsApp, etcétera, pues, y organicemos un tranque virtual. Presentemos algo innovativo de nuestros lados, de nuestro pueblo. No hay razón, podemos estar en la Conchinchina, pero desde allá se puede apoyar de diferentes formas la causa en Nicaragua. Y nos sentimos muy orgullosos de que esa es una de las cosas que este abril ha llegado a permitir, pues, que todos los nicaragüenses nos hemos juntado con este dolor desde todas las partes del mundo para abrazarnos en una lucha por una Nicaragua mejor. Y lo vamos a lograr. Entonces, les deseo a todos buenas noches. Muchas gracias por haberse conectado. Y vamos a tratar de tener una transmisión el día que tenga lugar la reunión del Consejo Permanente
de la OEA para darles a ustedes una actualización de cómo se desarrolla la sesión y quizás tengamos una sesión de Facebook Live más amplia para informarles, ¿ok? Y no nos olvidemos, diseminemos este informe, presentémoslo, está en español y en inglés en la página de la OEA, diseminémoslo en nuestras redes sociales, diseminemos la importancia que tiene para nuestro pueblo, porque esto es un informe que también le está levantando la moral a las madres que están ahí en la huelga de hambre, que le está levantando la moral a las madres, a los padres de los héroes asesinados por esta dictadura. Y nos está levantando la moral a todos nosotros por la Nicaragua que nosotros queremos ver, la Nicaragua que vamos a construir, la Nicaragua que estamos construyendo en este momento. Bueno, buenas noches, muchas gracias y que viva Nicaragua.